Vamos a ver una tertulia acerca de crítica textual básica. No es fácil hacer esto, tiene su chiste, pero pues vamos a ver ciertas cosas que a lo mejor sí debemos de saber. O sea, al ser estudiantes de la Escritura, al ser cristianos, sí debemos de tener en cuenta, pues, ahora sí que esta información. ¿Por qué? Porque luego hay gente que dice, es que tu Biblia está cortada, es que en tu Biblia no aparece ese texto, es que tu Biblia y tu Biblia aquí, tu Biblia por allá, pero muchas veces desconocen el trasfondo de la creación de esa Biblia. Entonces hay que saber qué pasa. Para eso nos va a servir la crítica textual. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día y en tu misericordia y en tu gracia, Padre, pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos lleve, mi Dios, y que nos des un espíritu de entendimiento y comprensión sobre estas cosas que son importantes. Gracias, mi Dios, y que nuestra fe también pueda ser confrontada, pueda ser probada como el oro, para que pueda salir reluciente. En el nombre de Jesús, amén. Bien, para eso yo utilicé un montón de información. Esos 3 libros, Introducción a la Crítica Textual del Nuevo Testamento, son 3 libros, más aparte otras ponencias y otras conferencias que pues les tomé captura y las puse ahí porque se me hicieron interesantes. Si quieren, de todas maneras, al final les envío las diapositivas. ¿Sí se alcanza a ver bien? Digo, porque ya no veo yo. Bueno, repito, les voy a pasar al final las diapositivas para que pues puedan estudiarlas o cotejarlas con el video. En la mesa les dejé unas hojitas, unos pedacitos de hoja. Si no alcanzan, pueden partirlos a la mitad, ¿sale? Para ver una cosa interesante. Antes que nada, agarren cada uno una hojita. Agarren una hoja. Agarren una hojita, si no alcanzan, rompan la mitad. De todas maneras va a ser algo pequeño lo que ustedes van a escribir. Vamos a hacer un pequeño ejercicio acerca de transmisión. ¿Sí? ¿Ya agarraron su hojita? Ok. Van a escribir lo siguiente, van a escribir un salmo, pero no quiero que lo consulten. ¿Sí? No, yo se los voy a dictar y ustedes lo van a escribir. Yo lo voy a leer de aquí y lo voy a leer como de corrido y ustedes les van a poner si lleva algún punto, si lleva alguna coma, si lleva un acento. Ustedes ya lo han leído bastantísimas veces, hasta el hartazgo, y les apuesto que no van a saber escribirlo de acuerdo a como está aquí. Ahí les va. Pero vamos a ver un pequeño ejercicio. ¿Sale? Yo lo voy a leer de corrido y ustedes van a decir, aquí va. Ustedes les van a poner, si lleva un punto, una coma, punto y coma, ¿sí? Ustedes les van a poner eso. Y los acentos también. Escuchen, pongan atención y dice, repito, donde lleve acento, pues ¿dónde creen que va el acento? Si lleva punto y coma, etcétera. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ustedes van a decir en dónde van los acentos o en dónde va el punto y coma, porque lleva punto y coma, y dónde lleva, si es que lleva punto final o no lleva punto final, si lleva 2 puntos, no lo sé. La frase es, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es el Salmo 23, 1.
¿Ya pudieron? Ya, pues nomás es un versículo, no es ni siquiera largo. Nada más eso. Sí, bueno, sí, es nada más eso. Entonces, repito, ustedes van a ver si en la Biblia que yo estoy usando para hablarles de ahí, si lleva, en dónde lleva coma, en dónde lleva un acento, en dónde lleva punto y coma, qué sé yo, no la utilice, hermana. O sea, llévesela, pero no la utilice. ¿Sale? No la utilicen. Lo que quiero ver es, ¿qué tan buenos son para escribir? Sí, sí, bueno, sí, bueno, sí. Sí, bueno, sí, sí, bueno. Poquito, sí, bueno, sí, sí, bueno, sí. Ahí está. Sí. Es que si no, necesito bajarlo hasta acá. ¿Y no? Sí, bueno. A ver, entonces, ¿cómo vamos? Tenía duda. Ok. O sea, es algo rapidísimo. Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿Se copiaron? ¿No? ¿Nadie se copió? ¿Seguros? Ok. Ok. Bien. Ok. Bien. El texto dice Jehová con acento en la A. A ver, pónganlo abajo. Ustedes van a hacer la corrección abajo. Yo se los voy a pasar ahora como está aquí escrito, ¿sí? Entonces es Jehová con acento en la A. Sí, pero yo se los voy a dictar ya con tal cual está aquí, ¿sí? Jehová, acento en la A. Es mi pastor, punto y coma. Ajá, punto y coma. Nada me faltará. Acento en la A de faltará, en la segunda. Acento en la tercera A, faltará. Punto final. Ok. ¿Les quedó igual que el de arriba? ¿Cuántos errores tuvieron? 1, 2, 3. Ok, ahora, una pregunta. En el texto que ustedes escribieron al principio, ¿le pusieron todo o nada? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que entre ustedes se vean los errores o cómo lo escribieron y me digan, aquí está mal o aquí está bien. ¿Sí? No van a corregirlo, pero sí lo van a señalar. Este no tiene esto, a este le falta esto, este está bien. Pero lo que ustedes escribieron al principio, ¿sí me doy a entender? Háganlo por favor. O sea, entre ustedes quiero que revisen si lo que escribieron está bien o está mal, si le hace falta algo. Ahorita les voy a explicar por qué. Tienen que hacer aquí los 4. Tienen que hacerlo. O sea, júntense, que necesito que lo revisen los 4 o los 5 que tienen. ¿Sí va a ser? Sí. Ajá. Ok. Ahora, vénganse para acá. No, necesito que ustedes lo revisen. Porque ahorita les voy a decir por qué. ¿Ya terminaron acá? No, o sea, no lo van a corregir. Nomás quiero que lo vean. ¿Qué te hizo falta a ti? Yo ya lo vi, nada más. Nomás la tilde y las 2 tildes. O sea, ¿lo corregiste? Lo corregí, pero... ¿Corregiste algo que te dije que no corrigieras? Lo tienes que poner. A ver, acá. Por eso les dije abajo. ¿Ya lo hicieron? Bien, ahí les va. ¿Por qué les pido esto? Cada hojita que ustedes tienen, ¿sí? Cada hoja que ustedes tienen en la crítica textual se le llama
variante o copia textual. ¿Sí? Lo que ustedes tienen, lo que ustedes acaban de hacer con el Salmo 23:1, al momento de escribirlo, el que ustedes escribieron, si ustedes se llama copia textual. Y esa copia textual, si ustedes vieron, va a ser muy diferente una de cada una, a pesar de que escucharon lo mismo. A cada quien le pareció, aquí va, por ejemplo, acá Mario le puso a la primer acento en en la O de Jehová, le puso el acento en la O, y después lo ratificó y lo puso en la A. Esa es una copia aparte. O sea, cada error, vamos a ponerlo así, o cada escritura que tiene una característica en particular de cada uno de ustedes, se le llama variante textual. Y eso puede hacer a que se pueda el texto entender de otra forma. Entonces, por ejemplo, en ustedes, aquí habría una variante, otra variante, otra variante, otra variante. ¿Cuántas variantes tenemos aquí? 1, 2, 3, 4. Y acá tenemos otras 3 variantes. Entonces, ¿a cuántas variantes hay? 7 variantes textuales de un solo texto. ¿Se fijan? De un solo versículo hay 7 variantes y cada una de esas es importante, depende. O sea, en sí es importante. Pero lo que quiero que vean es cómo de un solo texto tenemos 7 diferentes versiones de ese texto y cada copia se le llama variante. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Perfecto, vamos a seguir. Entonces, eso lo que ustedes acaban de hacer es lo que exactamente pasó con los autores o los copistas del Antiguo y Nuevo Testamento. Por diferentes razones, diferentes circunstancias, pues llegan hacia una situación así. Bien, entonces seguimos. Entonces, vamos a aprender unas cosas aquí. Primero, cómo se transmitió la Biblia hasta nuestros días. Segundo, cómo puedo saber si la Biblia que tengo es la misma que cuando fue escrita. Tercero, existirá la inerrancia bíblica y preservación bíblica, o sea, urtext del Antiguo Testamento. Luego, ahorita les voy a explicar qué es eso. 4, la Biblia que tenemos contiene la palabra de Dios o la palabra de los hombres. Y 5, pues ¿para qué me sirve saber esto? Porque al final de cuentas ese es el chiste. ¿Para qué me sirve a mí? A ustedes ahorita, ¿de qué les sirve? ¿Sí me doy a entender? Bien, entonces vamos a primero empezar con la primera pregunta. ¿Cómo se transmite la Biblia hasta nuestros días? Bien, originalmente se transmitió a través de tablillas de arcilla. Agarraban un molde de arcilla y en fresco escribían pues alguna ley, algún pensamiento, algún poema, algún deudor, qué sé yo, y después lo metían al fuego para que se cociera y ya después se tenía ya la tablilla, ¿sale? Esos eran las primeras escrituras, se les llama escritura cuneiforme. Pasan los siglos y después se van adquiriendo los jarrones o las piedras llamadas ostraca, ¿sí? Hay jarrones, no sé si a ustedes les tocó ver que hay ciertos jarrones que tienen como unos dibujitos que cuentan como una historia o ciertos escritos. Se utilizó también ese tipo de información. El problema de las primeras dos es que si se te cae, pues ya caminó, ya no sirve, ¿sí? Entonces se tenía que tratar con mucho cuidado. Y tenemos después el tercero, que es el papiro. Este es un papiro, es muy importante para la crítica textual y para nosotros como cristianos. Más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, en el Alto Egipto se va desarrollando la temática del papel, pero en papiro, son unas pequeñas varillas o varas que están en el Nilo, y pues lo van
haciendo su técnica, su preparación, iban a la arcilla, con escritura cuneiforme, ostraca. Es un jarrón que tenía pintado algo y que contaba algo inclusive. Papiro, pasa el tiempo y obviamente como es un material perecedero y hecho de vegetal, muy probable las langostas pues se lo comían. Como era hecho de vegetal, pues posiblemente era expuesto. O incluso al fuego, era más fácil. Después tenemos, acá no se alcanza a ver por el proyector, perdón, tenemos los pergaminos, ya los rollos de cuero, ¿sí? Inclusive, ¿dónde hay uno? Ese es uno, un pergamino puede ser, es un rollito de cuero. Ajá, exactamente, y ese se descubre en Pérgamo, y pues es más versátil, es más fácil, y a la vez muy caro, muy caro, porque tenían que matar. Ayer estaba leyendo un dato, que para que tú pudieras tener un libro de 100 páginas, o mejor dicho, 100 hojas, tenías que sacrificar a 100 animalitos. Una página, una hoja por animal. Sí, dije, ¡ay, qué dato tan interesante! Se los voy a comentar mañana. Entonces, si te imaginas, pues, ¿qué tanto puede la oveja en diámetro? ¿1,5 metros? Más o menos. Ahora te imaginas agarrar unos 100 metros, que es el rollo más largo que se encontró en Egipto. ¿Cuánto animal? No, 100 animales básicamente. Entonces, posteriormente, a pesar de que era muy caro, pues era muy versátil. Y posteriormente tenemos ya la imprenta, el llamado códex. Era lo que hoy actualmente se llama libro. ¿Sale? Entonces, de esa misma forma, esta es como la historia en que fue transmitiéndose la escritura. No tan solo la Biblia, sino otros escritos, médicos, filosóficos, históricos, literarios, etc. Existe la inerrancia y la preservación bíblica. ¿Qué es la inerrancia? ¿Alguien ha escuchado la palabra? Inerrancia. No la he escuchado, pero yo la asocio con la narración, o sea, viene una variante de la narración. No. Inerrancia es que el texto no tiene fallo alguno. Es decir, que no tiene variantes, que no tiene errores, que está como que si Dios les hubiera dado, aquí está, tal cual. Ajá. No, inerrancia es decir, que no se equivoca en nada, que tal cual es, y así es. Y también, preservación bíblica quiere decir que va junto con pegado. La preservación bíblica es que el mismo texto que aparentemente se va transmitiendo no perdió fidelidad, que así tal cual se ocurre. Ahora, ¿existirá eso? No. Bueno, otra vez voy a decir, se dice que al ser inspirada por Dios, este siempre es como el asunto que siempre se saca. Se dice que al ser inspirada por Dios, está libre de errores en todos los asuntos que afirma, incluyendo fe, moral, historia y ciencia. Eso es inerrancia, que se dice que está libre de errores porque se supone que es inspirada por Dios. Ok, hasta ahí estamos medio bien. Pueden pensar que cayó, muchas veces esto es lo que se cree, que se cayó del cielo tal cual está. Dios les dijo, miren, este es todo el Antiguo Testamento, paz. Este es todo el Nuevo Testamento, paz. Y no es así. Entonces, en realidad es que la preservación del Urtext, así se le llama, así sí tiene el nombre, Urtext, hasta nuestros días es una mentira, es decir, que no tenga errores. ¿Tiene errores? Sí tiene errores la escritura, pero ahorita les voy a explicar qué clase de errores, porque muchas veces, ¿se acuerdan de la prédica que les dije? Muchas veces le damos poder y autoridad a algo que Dios dijo que no. Y muchas veces eso es lo que pasa aquí. Se le da una autoridad mayor que la que Dios simplemente no le está dando. Ahora,
¿Cómo puedo saber entonces si la Biblia que tengo es la misma que fue escrita? Porque se supone que es una transmisión, que es una copia de la 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 copia. Eso se le llama inerrancia para algunos. Entonces, ¿cómo puedo saber si la Biblia que tú tienes en tus manos, la versión que sea, es la misma que cuando fue escrita? Bien, aquí vamos a lo del tema acerca de la crítica textual. Una de las funciones de la crítica textual es analizar, es el análisis valorativo del ¿qué? Grado de fidelidad con el que ha sido transmitido el texto. Es decir, ese parágrafo va a decir qué tan fidedigno o no es tan fidedigno, si fue o no transmitido. ¿Sí? La valorización se hace por comparación entre copias diversas del texto. ¿Qué es lo que acabamos de hacer ustedes? ¿Sí? Lo que ustedes acaban de hacer es precisamente esto. ¿Qué tan fidedigno es tu copia en comparación a lo que yo te dije? Algunos se acercaron, otros no se acercaron. De eso es acerca de qué tan confiable y fidedigno es tu escrito en base a lo que escuchaste y en base a lo que yo leí. Algunos dijeron, pues sí, otros no, la verdad no, aquí le fallé, aquí le pasó esto, etcétera. ¿Sí me doy a entender? Eso es la comparación entre copias diversas del texto o con traducciones del mismo a otras lenguas. Entonces, la crítica textual se proponía, ahorita ya no, a restaurar el supuesto manuscrito original del que aquellas copias derivaban. ¿Había una copia original? Sí, porque si no, o sea, que se le llama la copia original o urtext, o sea, el escrito de Pablo, por ejemplo, con su puño y letra, sí existió, y después de ahí se deriva la copia, y las copias, y las copias, y las copias, y las copias, sí. Entonces, antes la crítica textual tenía como esa intención de restaurarlo a su sentido original. Y ya no se puede, porque vieron de que es imposible prácticamente restaurar un texto al 100%. Ahorita les voy a explicar por qué, ustedes lo van a ver. Entonces, hoy día es hacer, así se le llama, un arquetipo del texto, es decir, de todas las copias o variantes que existen, ¿sí? Es hacer un texto lo más parecido al siglo II. ¿Por qué al siglo II, hermano, y no al siglo I? Porque en el siglo II se descubre el primer fragmento más antiguo de copia. Es decir, yo tengo a Juan, por ejemplo, escribiendo al año 100, antes de Cristo, 95-100, escribiendo el Apocalipsis. Para el 200 ya prácticamente, entre comillas, no lo sabemos, ya no hay nada de eso, porque ya está ahora la copia. Ahora, no sabemos qué tantas copias habría de los otros libros de la Escritura, Mateo, Marcos, Lucas, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, Judas, no lo sabemos, no nos expresa eso. Pero la copia fidedigna que data para el siglo II, entre el 120 después de Cristo, es un fragmento pequeño. Ahorita se los voy a mostrar. Sí, no, tráeme pilas. No, ahí hay todavía. Entonces, el arquetipo es hacer que todo lo que ustedes escribieron es qué tanto lo que ustedes escribieron con las comas y los acentos se acerca a lo que yo tengo aquí escrito. ¿Sí? Hagan de cuenta que esto se perdió. Y de lo que ustedes les llegó son pedacitos. ¿Sale? Y que ahora hay que restaurar. ¿Qué dice el Salmo 23:1? ¿A qué tan fidedigno puedo yo ser? ¿Sí?
Es decir, ¿qué tan fiel pueden ser las copias de ustedes? ¿Y qué tanto se acercan a lo que aquí está escrito? Eso es lo que de eso se trata ahora. Ya no es, este es el original. Ahora es hacer un arquetipo de qué tanto me puedo acercar al original. ¿Sí? Entonces, nuestro texto, el texto que ustedes tienen, sea la traducción que sea, no importa, no es bueno al 100%, contiene alteraciones, requiere ser revisado y mejorado en mayor o menor medida. Hicimos una desconexión de un versículo. ¿Se imaginas? Hicimos de un versículo. Pero eso ayuda para la crítica textual, para decir sí, o esto sabes qué, esto no, pero nos ayuda a tener un panorama más amplio. ¿Sí? Entonces, nuestras versiones son producto de copias. Entonces, la que tú tienes no es la original, es una copia de la 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 copia. Y las copias existentes difieren una de la otra, así como ustedes lo hicieron. ¿Cuál puedo yo agarrar el papelito de ustedes y decir, este es el original o se acerca más al original? Y también entendió la traducción. También la traducción. Ajá, entonces, así es. Entonces, si al momento de yo construir el Salmo 23, ¿qué me haría seleccionar el texto de la hermana Nedina en vez del de Mario? ¿O el de Irene? ¿Pero cuál original? Porque no lo hay, porque es la copia de la copia. Entonces, o sea, sí y no, porque esto es más, por eso lo que se pide es aquí, es decir, de todas las copias o variantes textuales es hacer un texto, es decir, de las copias que ustedes tienen, ahora vamos a restaurar lo más parecido a lo que se parezca al texto original. Ya no es si es el texto original, es como le estoy pegando al texto original con las copias que estoy haciendo, y eso es. ¿Sí? No es si se está pareciendo, porque yo no tengo forma de saber si es. Por eso se dice entonces que, por ejemplo, se reunió el Concilio Vaticano con quién sabe qué tantos y tantos, ¿verdad? Y entonces ya no, esto sí, esto no, y así es. Hicieron un análisis. Ajá. Y de ahí ya dijeron la Biblia esto, Sí. esto, según fue lo que yo leí. Sí, son los concilios vaticanos. Pero ese ya es otro asunto, o sea, va por esa forma. Entonces, siguiendo con este asunto, entonces las copias existentes difieren una de otra. Entonces, este pedacito que mide tanto así mide ese pedacito, así y así mide. ¿Eh? No, es el tamaño. El tamaño, ese pedacito mide unos, ¿qué serán? 5 o 6 centímetros, aprox. No, son como 5 o 6 centímetros, no está muy... Es el texto, ese es un fragmento que data esto se llama papiro P52. Cada pedazo de hoja, ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántos pedazos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, resulta que un arqueólogo va descubriendo este pergamino. Lo va a llamar pergamino 1. Descubrimos este. Pergamino 2. Descubrimos este. Pergamino 3. Descubrimos este. 4. ¿Sí? Pero resulta que aquí está completo. Vamos a suponer que aquí está todo completito. No importa qué versión de la Biblia tenga. ¿Sí? Y por muy chiquititos, muy rotos que estén, también se les llama pergaminos. Porque formó parte de otro más grande. ¿Sale?
Entonces, aquí no es tanto el tamaño, sino se descubrió, y eso es. Y ese es el pergamino P52, el más pequeñito que se encuentra, y del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y es un fragmento de San Juan y datado en el 125. Ese es el fragmento más pequeño y más antiguo del mundo. Si te fijas, eso fue, ojo, fue datado. Eso quiere decir que al menos las dataciones varían de 10 a 15 años hacia atrás. Si tú le quitas 10, 15 años hacia atrás, ¿quién casi estaría vivo para ese tiempo? Juan. Juan, muy probable, haya visto esta copia. Pero quién sabe, no lo sabemos. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero eso es importante porque al menos podemos entender. Entonces, el fragmento más antiguo de la Escritura, esto nos ayuda a conocer que los evangelios ya estaban en circulación para esta fecha y no posterior, como ciertos creen. Hay gente que cree que los evangelios o las tradiciones, se llama tradición oral, estuvo hasta el año 300, y que en el año 300 uno dijo, pues deja escribir yo me aviento el evangelio de Mateo, yo me aviento el evangelio de Juan, yo me aviento, no. O sea, ese evangelio, ese pedacito te dice que ya estaban en circulación, o sea, por la fecha. Y resulta que el Apocalipsis se escribe entre el año 95 y 100 después de Cristo. No nos dice a qué edad se muere Juan. Nomás nos dice, el papiro fue datado, o Juan escribe Apocalipsis al año 95, pero no nos dice a qué edad muere Juan. Interesante. No, así que ya estaba anciano, ¿verdad? No, estaba anciano. Entonces, ojo, no quiere decir que se haya escrito en el 125, sino antes del 125. Y este pedazo de fragmento tiene ese parte de Juan 18, versículos 31, 32, y a la vuelta 37 y 38. Puede ser del capítulo 19 o puede ser del capítulo anterior, 16, no lo sabemos. ¿Sí me doy a entender? Entonces todos o la mayoría de los fragmentos están así, fragmentados. Por eso es casi difícil o imposible reconstruir el texto, porque ¿qué vas a reconstruir de esos pedacitos? ¿Qué tanto te vas a llegar al original? Es imposible. Necesitas otros papiros más antiguos o igual de antiguos que estén completos y que tengan esta porción. Porque si no, vas a decir, pues quién sabe. Como los evangelios de Enoch, etcétera, que han encontrado. Si ellos estaban así, en esa fecha, imagínate ahorita que seguro los descubrieron. O sea, entonces, sí está interesante esto. Y ese es el P52. Ahora, yo sé que no se alcanza a ver. ¿Sí se ve? Yo no alcanzo a ver. Bien. Repito, esto se los voy a enviar a ustedes para que luego lo puedan cotejar. Esto es importante porque es como la lengua que ellos utilizan los académicos. Y esto nos va a ayudar inclusive como a las 3 diapositivas que vamos a ver. El primero se llama autógrafo, que es quien lo escribió. El autógrafo, ¿quién es el autógrafo de Romanos? Pablo. Autógrafo es el escritor. ¿Quién es el autógrafo de Mateo? Mateo. Luego les explico en otro momento, porque no es el momento aquí para hablar de escuelas. Escuelas lucanas, escuelas mateas, escuelas juaninas, escuelas marquianas. Luego les platico de eso, pero eso todavía no está. No está aquí. Pero el autógrafo es el original. Cuando dice Pablo, yo, Pablo, les escribo estas cartas con este tipo de letra grandota para que se vea. Después tenemos el arquetipo, es la segunda. Arquetipo es el documento virtual más antiguo que se puede reconstruir a partir de la evidencia del manuscrito, ¿sí? Es decir, es un texto virtual, lo que les decía,
de que yo no tengo el original porque no existe. Pero las copias que tengo me ayudan a acercarme al original. ¿Sí me voy a entender? O sea, yo no puedo saber si estoy bien o mal. El texto, las copias me ayudan a acercarme. Eso sí, eso es un arquetipo. Tenemos ahorita las que vamos a ver sería escolio, que es una anotación al margen. El escolio es una anotación al margen. Hagan de cuenta, ustedes ven su Biblia, vean su Biblia, donde sea, ábranla donde sea, no importa. Donde sea, no importa, les digo. Así nomás ábranla, donde caiga, no importa. Y donde está la parte blanca, ¿sí? Ahí se le hace una nota. Muchas veces nosotros hacemos eso. Eso se le llama escolio, una anotación al margen de los manuscritos. Y después tenemos la glosa, que es la última, que es lectura explicativa añadida en el proceso de transmisión. Acuérdense de eso. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, eso. Vamos por favor a Mateo 23:35. Ahí sí, búsquenlo por favor. Mateo 23:35. Mateo 23:35. ¿Ya? ¿Quién tiene una buena vista así que digas 20? Y... Para que me digan, a ver, alguien que lo lea por favor, nomás ocupo una persona que lo lea. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras... Mateo 23:35. Mateo 23:35. Ajá. Como consecuencia se les hará responsable del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo, entre el santuario y el altar. ¿Todas dicen eso exactamente? ¿Hijo de Berequías? O sea, ¿dice hijo de Berequías? Berequías. Todas dicen, todas dicen eso. ¿Pero por qué? Ahí les va. Si pueden, ¿alguien puede ver bien eso? No leer, ver. Esta parte, ¿sí la pueden ver bien? Ok, lo que me interesa es que la vean. Quiero que me digan si forma parte, tiene la misma letra, la misma, se llama tipología o es diferente. Perfecto. Ahora, hay un texto, ahorita vamos a ir más para adelante. Entonces, en todas sus Biblias dice Benei o Ayón Berequiao, o hijo de Berequías. Esto sería el escolio o nota al margen, ¿sí? Y se le llama glosa a la nota que ingresa al texto. Es decir, ya no está aquí, ahora está en sus textos, ¿sí? Ya no es una nota del autor, no es la opinión, ahora la vamos a meter para qué, pues diferentes razones. Entonces ya no sería tanto palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué dijo Jesús? ¿Dijo Jesús hijo de Berequías o hacemos que como si dijera eso? ¿Notan la diferencia? Porque si yo le quito hijo de Berequías, alguien que lo lea, no importa la versión, nomás quita el hijo de Berequías. Eso es lo que dijo Jesús.
Sí. Ahora, cuando el autor no está relacionado o el copista no está relacionado ni con la tradición ni con nada de nada, pues a lo mejor va a pensar, es este Berequías y no otro. Ahorita vamos a ver. No pierdan eso. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Claro como el lodo? ¿Sí? Bien. Entonces, hay dos tipos de Zacarías. Uno es hijo de Joiada y el otro es hijo de Berequías. Alguien, por favor, busque Segunda de Crónicas 24, 20 al 22. Y alguien busque Zacarías 1:1. No pierdan Mateo. ¿Sale? Entre estas dos gentes hay 300 años de diferencia. Fíjate, Jesús de quién está hablando. Y la otra es, alguien le puso a Jesús que dijera algo que Jesús no dijo. ¿Sí? Entonces, ¿quién está buscando Segunda de Crónicas 24, 20 al 22? 24 del 20 al 22. Y alguien busque Zacarías 1:1. Sí, ya lo bueno. Entonces el Espíritu Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ellos, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. ¿Hasta aquí? Hasta el 22. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarle en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás, que se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él, antes mató a su hijo quien dijo a morir: Jehová lo vea y lo demande. Hasta ahí. Ahora lean Zacarías 1:1. Hasta ahí. ¿Cuál Zacarías es? Ahora vamos a Mateo 23:35. Son diferentes Zacarías. Ahora, el asunto es quién es, Joiada o Berequías. Vamos a Mateo. Voy a regresar. Mateo 23:35. ¿De quién habla? ¿A quién se refería Jesús? Porque uno muere en el templo. Y el otro, pues no nos dice que muera en el templo. Jesús, ¿a quién se estaba refiriendo? Y el autor, ¿a quién se está refiriendo? ¿Alguien que lo lea? Mateo 23:35, casi los últimos versículos, para no leerlo todo. Ahí está. ¿Quién murió entre el templo y el altar? ¿Quién murió? Acabamos de ver ahorita. ¿Quién murió? ¿El hijo de Berequías o de Joiada? No. A ver. ¿Quién creen que murió? A ver, ¿quién creen? Esto hace la crítica textual. Es ¿quién murió? ¿Quién? ¿A quién le hacemos caso? Regresamos. Crónicas 24, 20 al 22. O Zacarías 1:1. ¿A cuál hijo mataron? Tengo más contexto, tío. ¿Lo ves el texto? No, yo sé que sí. ¿Pero a quién? Es la pregunta. ¿Jesús qué dijo? Él no mencionó a ninguno de los dos. Te apuesto que sí. Indirectamente sí. Directamente no. Pero sí te dice la acción. ¿Quién murió entre el templo y el altar? Ya. Exacto. ¿Quién? Zacarías. ¿Cuál? Zacarías no murió entre el templo y el altar. ¿Cuál? No. Si ustedes se hacen bolas con ese texto,
¿Se imaginan cuando ingresen a un seminario? No, es que eso no es de Dios, es que tú quién sabe qué. No van a poder con un simple texto. ¿Me doy a entender? Porque no le estamos prestando atención a lo que dice el texto. Ese es el asunto. ¿Sí me doy a entender? Y apenas estamos empezando. Bien, te voy a dar la respuesta, porque veo que el cerebro se les está quemando. ¿Ya quién? El de Joaida, ¿no? Joyada. ¿Por qué? Porque yo no me veía la carrera. Ese es el problema muchas veces, que leemos por leer y no leemos con entendimiento. ¿Y quién murió entre el altar y el templo? De acuerdo a lo que dice Mateo, Zacarías, hijo de Joiada. Pero el copista se le ocurre la brillante idea de ponerle Berequías porque no conocía la historia de Joiada. ¿Qué le faltó al autor, al de la nota? Estudiar más. Investigar más. Y por su error, nos mete a todos en un error. Entonces, la nota aquí, este es un escolio, esta notita que no, el escolio es una nota, un comentario, que no tiene relación con el texto, pero es un comentario. ¿Son malos? No. El problema es cuando se vuelve una glosa esta nota y se mete dentro del texto haciendo creer y parecer que es la palabra de Dios. El problema es cuando nos confunden. Ahí está el detalle. Entonces, vamos a seguirle por favor, porque hay mucho que cortar de aquí. Entonces, si con este pequeño ejemplo nos hacemos bolas, no les explico lo demás. Pero es bueno para que nosotros entonces empecemos a ¿qué estoy creyendo y por qué estoy creyendo eso? ¿Qué es lo que dice en realidad la Escritura? Entonces, dentro de la crítica hay dos tipos de crítica, la crítica baja y la crítica alta. La crítica baja es expresa para designar más apropiadamente la crítica textual. Te va a decir qué está bien y o qué está mal en base a lo descubierto. ¿Sí? Ejemplo, lo que acabamos de ver. Te va a decir si sí o si no. Y la chida, la que es la que debiéramos incluso de saber por gusto, sería esta, la alta crítica. Esta se usa para referirse al análisis literario y crítico de los libros de la Biblia. Se le llama crítica literaria. Ejemplo, cómo se formó el escrito. La crítica literaria te va a decir si Moisés escribió ese libro, si David escribió el Salmo 1. La crítica literaria te va a hacer pensar lo que acabamos de ver ahorita. ¿Era hijo de quién? ¿De Joiada o de Berequías? ¿Qué dijo Jesús? Ok, dice que era hijo de Zacarías, pero nos da más datos, que murió entre el altar y el templo. Y el único que murió entre el altar y el templo fue el hijo de Joiada, o Zacarías, hijo de Joiada. El otro no. ¿Sí? Entonces, la alta crítica me permite acercarme de una manera y decir, bueno, a ver, espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué a alguien se le ocurrió escribir una nota? Como que analiza más. Ajá. Eso hace la crítica, la alta crítica. Después tenemos otro que se llama la filología, que esta disciplina está dedicada al análisis de una cultura a partir de su literatura y lengua. Se centra en reconstruir e interpretar su sentido original. ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿En dónde estaba viviendo? ¿Era un modismo? ¿Era una forma de hablar? ¿Sí me doy a entender? O sea, la filología te dice dónde están ubicados, en qué año, qué se hacía en ese año, cómo se pensaba, cómo se vivía, y en base a eso se reconstruye el texto, pero de otra forma, de forma cultural. Y eso nos ayuda para saber qué es lo que está pensando en los autores, o por lo menos
o por lo menos creer en lo que están pensando. ¿Sí me doy a entender? Para eso me ayuda la filología. Entonces, resulta que a David, el rey David, se decía que no existía fuera de la parte histórica, porque la alta crítica decía que no existía, no había una evidencia histórica, ¿sí? Entonces, que estaba dentro del inconsciente colectivo, agarraron un personaje y le pusieron David, y pues empiezan a crearle como una historia alrededor de David. Pero resulta que en 1993, casi, la inscripción, esta piedra es una inscripción de Tel Dan, o inscripción de la casa de David, ¿sí? Esto, aquí dice by David. Esa piedra, porque es una piedra más o menos así de gruesa, más o menos así, no está muy grande. Esa fue descubierta de una manera bien curiosa. Como antes no se tenía valor por la parte histórica, agarraron esa piedra, supongamos que es esta piedra y aquí tiene eso, y dijeron, oh, ahí hay un hueco, ponle esta piedra. Y ya. Y resulta que en esa piedra que utilizaron estaba inscrito eso. Repito, antes no se tenía como un valor histórico porque sabían que existía, pero ahorita es, ok, ¿y cómo sabemos que David existió? Pues porque precisamente a alguien se le ocurrió poner la piedra en un hueco y que ahí se preservara. Y después de descubrimientos dijeron, oh, mira, aquí está David. Y resulta que se publica un libro que se llama, de un tal Finkelstein, y este dice que David no existía. Publica su libro, bueno, y otras cosas más. Y al año siguiente, después de haberlo publicado, resulta que va descubriendo ese pedazo de piedra. O sea, que históricamente no se le daba valor a los. Ajá. Una fábula. Y no tan solo eso se descubrió, sino todo lo que dijo en su libro, creo que es descubriendo la Biblia, algo así, no me acuerdo. Todo lo que había descubierto en su libro, resulta que fueron apareciendo los registros históricos y los cuales refutaron el libro. Y de ese libro pues ya no hay ediciones porque pues, ya no se puede. Ya. Ajá. Entonces, ¿me ayuda mucho? Sí, me ayuda mucho, porque esta piedra a mí me dice que sí existió David. ¿Dudas hasta aquí? Y esta piedra habla creo que es de Gog, no me acuerdo si es de Gog, pero el chiste es que este rey había matado o asesinado a la casa de David, incluyendo los descendientes de David, varios príncipes y jefes cuando fueron deportados a Babilonia. O sea, ya te sitúa en la historia. Eso habla esta piedra. Pero el hecho de que ponga la casa de David es porque pues, sabían de dónde era. Seguimos. Entonces, yo sé que no alcanzan a verlo. Te repito, se los voy a enviar al grupo. Hasta mero arriba está dividido en dos partes: los manuscritos y la parte impresa. Hasta mero arriba es copias o manuscritos del idioma original, es decir, las copias de las copias de las copias de las copias de las copias. ¿Sale? Después tenemos las traducciones. Se traduce la Biblia del hebreo al griego y del griego al latín. De ahí tenemos la Vulgata latina y la de los 70. Sí, gracias Mario. Después tenemos copiada de traducciones, es decir, que ya se van creando las copias del griego, las copias del hebreo, para que se vayan distribuyendo. Posteriormente, para el año 1450, repito, no estaba la Biblia como tal, pero se van descubriendo manuscritos,
y los van analizando y de ahí van formando los pedazos. Hagan de cuenta que agarran otro libro y de las copias que se juntaron, supongamos que se juntó el Salmo 1, y lo van a ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice acá? Y de todo van reconstruyendo el texto en otro pedazo o en otra copia. ¿Sí me doy a entender? Ya tenemos el Salmo 1. ¿Por qué? Porque este pedazo tiene el Salmo 1, versículo del 1 al 3. Este tiene solamente el versículo 4. Este tiene los versículos del 5 al 7. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos todos y los copiamos. Resulta que este tiene el versículo 1 completo y este tiene también el versículo 1 completo. ¿Qué hacemos? Los analizamos. Si dicen lo mismo, lo copian. Y si no, ¿cuál es la variante? Y ya después de ahí viene la filología. ¿Qué palabra, qué idioma se utilizó en ese tiempo? Se utilizó más por el tiempo, la fecha, qué sé yo. Agarramos ese y lo copiamos. Por eso hay ciertas versiones que son un poco complicadas luego de entender. O palabras que dices, bueno, ¿y esa qué? ¿Sí me están a entender? Entonces, viene la imprenta y de todo ese bonche de manuscritos, lo pasan a la imprenta, lo imprimen y las copias, los manuscritos, dijeron, pues ya no los ocupamos, vamos a prenderles fuego. Y los quemaron, desgraciados. ¿Por qué? Porque dijeron que ya estaba en copia, ¿para qué tenerlo? Y eso dentro de la escritura o de la Biblia ayuda mucho para poder cotejar más adelante. Es decir, ¿por qué utilizó este manuscrito y no este, por ejemplo? Repito, de ahí las variantes. Por eso el ejercicio que hicimos es ¿cuál sería el más importante? No que no sean importantes, sino ¿cuál es el más importante? Sí. Es que exacto, no sabes, es que no sabes si hay errores o no. O sea, ¿tú cómo sabes que hay un error? Ese es el asunto. Por eso, dentro de la crítica textual es reconstruir lo más parecido, y les había notado ahí, es yo, como analizador, es que tengo que sacar la mejor versión bíblica de ese momento. No quiere decir que ya me estanco ahí. De ahí entonces tenemos los originales o las copias de las copias de las copias de las copias originales impresas. De ahí salen las traducciones bíblicas, griego, hebreo, latín, arameo. Después, ya en la imprenta tenemos las traducciones, es decir, español, francés, italiano, qué sé yo. ¿Sí? Después tenemos las traducciones contemporáneas. ¿Cuáles serían las traducciones contemporáneas de hoy día dentro del mundo cristiano? La Nueva Biblia de las Américas, la traducción al lenguaje actual, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, ¿sí? Y la última que haya salido. Esa es una traducción, incluyendo ya hasta versiones. Y revisiones contemporáneas. Por ejemplo, ¿quién tiene Reina Valera? Reina Valera, ahorita. Ok, abra la primera hoja o la segunda. A ver. Vamos a ver. Creo que la revisión de 1960 me parece. Sí, esta no la... A ver. Porque estas casi la tienen al principio. A este le quitaron la revisión. La revisión de... Sí. Bien. Hay Biblias que como no son muy de estudio, les ponen revisión 1603, revisión 1909, revisión 1960, revisión 1977. ¿Por qué revisión? Porque la están revisando si lo que está en el texto es verdadero o no. ¿Sí? ¿Aquí estamos bien? ¿En qué me ayuda? En que te acerca de una manera más fiel al texto. Repito, no podemos decir que eso es
en sí la palabra de Dios sin mano humana, porque sí la tiene. Para eso, ¿y cómo le hago? Tengo que revisar entre 5,700 copias de manuscritos. 5,000. Ya es un numerote. Y les decía, no necesariamente son hojas grandes, muchas veces son hojitas, pedacitos. Y eso lo tengo que revisar porque eso me puede dar una perspectiva diferente. Y esto se copió en 14 siglos de copiado, desde aquí hasta ahorita. Quiere decir que si nosotros con el Salmo 23, 1, tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variantes de un versículo, ¿te imaginas que existieran 250,000 variantes del texto? ¿Qué papiro agarramos de las variantes para decir, esta sí? ¿Qué papiro agarramos para decir, este no? ¿Cómo le hago para detectar si estoy en un error o no? Porque no tengo el original para poder hacer la copia. Yo necesito agarrar de todas esas y sacar una versión bíblica lo más parecida al original, creyendo que fuera así. Y entonces, hermano, una pregunta. Sí. Entonces, para saber cuál traducción, o sea, para ponerme yo a investigar todo eso, pues yo pienso que sería chino. A lo mejor, ¿cuál traducción sería la más parecida a la original? Ninguna. No hay. Entonces, la investigación que haríamos sería vano. No. Es correcta al final del día, por así decirlo. Sí, pero repito, aquí habría que ver y analizar. Vuelvo al ejemplo ahorita de Zacarías, ¿hijo de quién? ¿De Berequías o de Joiada? Ahí se las dejo. Porque al final, ¿sí, don Luis? Hay un pastor español ya retirado, y él dice, yo siempre uso Reina Valera, cuando él usaba sus predicaciones, él siempre uso Reina Valera. Obviamente que como pastor tenía fallas para estudiar un texto, para explicarlo como respondía. Y él dijo, Reina Valera no tiene errores, no, es una igual como todas, que tiene errores, fallas y eso. Y yo la uso porque esa la usaba mi abuelo, la usaba papá y la uso yo. ¿En qué se identifica uno? Ajá. La Reina Valera me gusta más. Sí. Y le diré también incluso una Ahora, ya dentro de la religiosidad, hay gente que dice, no, hay que usar la 1950, no, hay que usar la 1400, no, hay que usar la 1600. Yo me acomodo a eso, porque si leo estas otras variantes. En resumen, cualquier Biblia que No me usemos, cualquier Biblia que usemos está bien, ¿verdad? Pero si estamos intrigados, podemos usar otras Biblias para hacer nuestro estudio. Pero cualquiera. Sí. Ahora, voy a hablar un poquito de eso más adelante, porque al final de cuentas es bueno, ¿y cómo sé que así es? Y no, o sea, ¿cómo sé que es la palabra escrita de Pablo en copia, y no que el escriba le añadió a lo que Pablo decía? Ejemplo, Jesús nada más dijo hijo de Zacarías, pero el copista dijo, hijo de Berequías. ¿Sí me doy a entender? O sea, ¿cuál sería la lectura más próxima a lo que Jesús dijo? De ahí se encarga la filología y de ahí se encarga precisamente esto que se llama crítica textual. Pero de ahí, ¿cómo yo puedo saber? A menos que usted se meta al seminario y estudiar estos temas, pues le va a ser complicado. Pero hay versiones bíblicas, sí hay muy buenas. Y ahorita les voy a hablar de algunas cuantas. Pero el asunto a lo que quiero llegar es aquí, cómo se vino formando desde piedras y palos hasta ahorita. Y con el ejercicio que hicimos ahorita, casi al principio, ¿cuántas versiones no pueden haber existido? Solo de un versículo, Salmo 23:1. ¿Se fijan?
O sea, no es fácil. Pero ok, ¿qué herramientas uso para poder determinarlas entonces? Vamos a seguirle. Pero sí le ayuda a uno el investigar en otro lado. Por ejemplo, cuando yo empecé a reunirme con los hermanos, que yo pues no entendía de los papás, entonces me decían, no, es que esa Biblia la hicieron a su modo, está completamente diferente a la supuestamente. Resulta que mi mamá tiene una Biblia que la Nata coloca es como de 1950, no sé, es vieja esa versión, y me gusta, yo la tengo ahí, y tiene un papel muy bueno y todo lo que ustedes quieran. Entonces en el INE empezó a leer en una y en otra, en una dinámica. Es a lo mejor, como dice el hermano Pepe, pues, sí hay líneas que están con que podemos usar una iglesia. Pero el hermano Pero sí hay. Pero la frase de hoy es, si nos demos una idea de cómo llegamos a estas líneas. Sí, bien. Pero a mí me ayudó porque era católica y No, todas las líneas. Sí, no, bien. me ayudó porque el texto decía lo mismo, que es a lo que yo iba. Claro, con otras palabras, pero el Contexto, sí. era lo mismo. Entonces, Bien. no está cambiada esta Biblia. Digo, claro, con variantes. Sí, es una variante. Bien, vamos a continuar porque sí está pegadito. Entonces, dentro del Nuevo Testamento, porque esto no aplica para el Antiguo, no aplica, porque la mayoría de todo esto, lo que les estoy hablando, casi se aplica al Nuevo Testamento. Para el Antiguo no existe, o es prácticamente nulo. Eso se usa de otra forma. Pero para el Nuevo tenemos los papiros, este pedacito ya les decía. Tenemos unciales, que son letras mayúsculas. Lo que vieron de Berequías, ese es un uncial. Son letras grandes, son letras mayúsculas. ¿Sí? Se le llama uncial porque toda la Biblia fue escrita en letra mayúscula y sin espacios. Peor aún, nada. Entonces, pues para interpretarla está difícil. Si así, con puntos y comas, nos hacemos bolas, ahora imagínate sin espacios. Después tenemos los minúsculos, que ya pues son los textos habituales del griego que tenemos. Y después tenemos los leccionarios, que ya ese texto se hace códex. O sea, es todo un proceso. Recordemos entonces que en el año 285 al 246 solo había una ley. En Alejandría, canon de Alejandría, se genera la Septuaginta con los apócrifos o deuterocanónicos, que ya lo habíamos platicado de esto. Jesús cita apócrifos, claro que sí. ¿Tenemos a Judas citando apócrifos? Claro que sí. ¿Tenemos a Jesús diciendo cosas de cuarta de Macabeos? Claro que sí. Y tenemos, por el lado de Israel, el canon hebreo, que no tiene apócrifos. Existen esos dos cánones y un tercero, que es el etíope, en idioma etíope. Y ese tiene los libros de esta, obviamente los libros de esta, más aparte, primera, segunda de Enoc, sabiduría de quién sabe quién, y cartas a Hermes y más cosas. Necesitaría leer, no sé ahorita. Entonces, existen 3 tipos de cánones, 4, perdón. Y cada uno, pues con su respectiva fecha. ¿Para qué me sirve saber eso? Y ahorita vamos a ver. Entonces tenemos a Dios que está transmitiendo un origen, el Urtext, te está hablando a la gente está escribiendo como puede, como sabe. ¿Sí? Y después tenemos esa transmisión, la copia de 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 la copia. Y en esa transmisión pues tenemos muchas veces le llaman la corrupción. ¿Por qué? Porque uno puede añadirle cosas que sencillamente no están ahí. ¿Hasta aquí estamos bien? Y posteriormente tenemos la restauración de los 250,000 variantes. ¿Cuáles agarro para formar Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Y por qué eso sí y otros no? Dentro de los 250,000. Eso es el reto. Entonces, después viene lo que nosotros tenemos y usamos habitualmente, que es la traducción.
Y si alguien sabe aquí de traducir, la traducción del inglés al español no necesariamente va a ser fidedigna, porque se pierden palabras en el proceso. Hay diferentes tipos de traducciones, pero el sentido ya puede cambiar. Puerco, cochino, marrano. Y cerdo, todo eso, chancho, o sea, y con eso. Y entonces, pues tú ya tienes tu Biblia de lector. Ay, me gusta la versión Reina Valera, me gusta la nueva versión internacional, la TLA, la NBI. Hay una infinidad, porque ya estamos hablando de traducciones. Aquí te apuesto que hay 1, 2, 3, 4, 5 traducciones. Traducciones, es decir, del idioma griego, hebreo al español. Aquí nadie tiene una Biblia griega. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué? Porque nosotros pues no estamos habituados a leer griego, solo español y más o menos. ¿Me están a entender? Y del español es muy complicado el castellano de Cervantes, o el de 1456, cuando se publica la Casiodoro Cipriano de Valera, y después de 1500 y tantos la Biblia del Oso, que esa todavía es un cohete leerla en español. Está muy bonita, pero no. Entonces, ¿qué clase de bases textuales? Por eso les decía, ok, de los 250,000, ¿qué utilizo yo para poder hacer la traducción? Que sería el Urtext. Entonces tenemos el texto masorético, que es el texto del Antiguo Testamento. Tenemos el Pentateuco samaritano, tenemos manuscritos Qumran y tenemos, pero aquí es Targum. Es Targum. Y de todo eso, ¿cuál voy a usar? ¿Por qué? Porque cada uno de esos tiene una variante diferente. ¿Recuerdan cuando platicábamos cuánto tiempo se quedó Israel esclavo en Egipto? ¿Sí se acuerdan? En nuestra Biblia dice que fueron 490 años. Pero en las versiones viejas, como la Septuaginta y el Pentateuco samaritano, dice que fueron 490 años estando en Egipto y Canaán. En nuestra versión dice solamente en Egipto, quitando Canaán. ¿Cuál utilizo? La versión más vieja. Mientras el texto sea más viejo, o el papiro sea más viejo, ¿sí?, es más allegado al original. Mientras el texto esté más retirado, entonces va a ser que tenga más añadidos, más notas. ¿Cuál? ¿Septuaginta? Pues mira, si tuviera esta, sería feliz. Pero no está en español, está en inglés. La más antigua, depende, no es que no es tanto que sean más, no es que no se trata de cuál es más antigua, sino de todos esos textos, cómo surge la versión. ¿Por qué? Porque posiblemente el texto que se utiliza aquí para Génesis sea el mismo que se utiliza aquí, y sea el mismo que se utilice para aquí, el mismito. Y ahí ¿cómo le hacemos? Por eso hay una palabra que se llama estabilización del texto. De todos los textos que existen, voy a sacar el mío, porque necesito mostrarlo, para que todos nosotros no estemos, pásame el papiro 1, el papiro 2, el papiro 3, papiro 4, 5. Esa es la contestación de la pregunta que hizo. Entonces, esa gente precisamente agarra y estabiliza el texto para decir, esto es lo más parecido al original. No es que sea el original, sino es muy allegado al original, porque no tenemos una base para determinar, sí se parece al original, porque el original no hay forma. Tenemos una idea, por ejemplo, de la Septuaginta, más o menos de los tiempos de Alejandro Magno. Sí, porque fue escrita en el 300. En la antigüedad, pero de textos. No, oye, ahorita les voy a exponer algo. Me quiero ir rápido. Entonces, ¿la Biblia que tenemos contiene la palabra de Dios o la palabra de los hombres? Porque ya estuvimos viendo que es hijo de Zacarías, hijo de Joiada, o de Berequías. ¿Quién sabe? Entonces ya con estas cosas y más, entonces que
¿es la palabra de Dios o de los hombres? Bien, la Biblia, esto anótalo. La Biblia es la palabra de Dios a través del carácter y las palabras de los hombres. Anota esa frase. ¿Dios sabía que le iban a meter mano al texto? Claro, no está tonto. Pero a pesar de eso, Dios lo permite. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios a través del carácter y las palabras de los hombres. Porque ¿qué es lo que utiliza Dios? Marcianos, vacas, perros, gatos, chinches, piojos, alacranes, hombres. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y quién la escribe? Hombres. Entonces, cada autor tiene identidad, un trato único con Dios. Y obviamente va a hablar desde la perspectiva en cómo está su relación con Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, con Moisés tuvo un trato, con Abraham tuvo otro trato, con José tuvo otro trato, con David tuvo otro trato. Y cada uno experimentó la bendición y la bondad de Dios. Con unos Dios fue más duro. Y con otros fue una miel. Con unos sí se las perdonó, a pesar de que merecían la muerte. Y a otros, mira, le chillaron y no se las perdonaron. Entonces, bueno, yo pienso ya, con Adán y Eva también hubo otro plato diferente, ¿no? Fue otro. Sí, con cada personaje de la Escritura tuvo un trato único y especial, nunca se repitió, porque estaba tratando con la persona. ¿Te imaginas si Dios se hubiera relacionado con Moisés como lo hizo con David? Está difícil. O al revés, si Dios se hubiera relacionado con Moisés como lo hacía con David, o sea, no se puede. ¿Por qué? Porque Dios trata con nosotros conforme a nuestra identidad. Yo, ¿quién soy? ¿Qué hay dentro de mí? Dios, ¿qué puso en mí? Para que entonces pueda escribir a través de mi carácter y las palabras de los hombres. ¿Sí me doy a entender? Los autores no sabían que estaban escribiendo palabra de Dios. Dios nunca le dijo, oye, David, vas a escribir mi palabra santa y perfecta. No vemos eso. Nunca lo vemos, pero sabemos que es palabra porque precisamente Dios estaba hablando a través de, sin que ellos lo supieran. No me digan que los salmos son, ¿cómo te lo digo? Los salmos, ¿qué carácter tienen? Es decir, David escribe salmos conforme a las circunstancias que él estaba viviendo. Estaba desde bien hasta fregado. Y de fregado a ni te digo. Entonces, a pesar de eso, Dios utiliza esas circunstancias. Sigamos. Entonces, Dios permite el uso de la cultura para transmitir su palabra. Por eso, ¿tenemos la palabra de Dios? Sí, a través de los hombres, a través de la cultura, porque Dios es lo que utiliza. Voy a adelantar. Entonces, la historia del texto bíblico en sus diversos periodos ha sido siempre la historia de los sucesivos intentos de unificar de lo múltiple y no la historia de una multiplicación de lo único. Es decir, que en cada periodo Dios ha tratado de unificar, pegar. ¿Para qué? Precisamente para que tenga esa relación. Y no, yo creo y pienso que fue así. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso los autores no son robots. A nadie se le ocurrió hacer un texto bíblico.
¿Contiene errores? Claro que sí, son humanos. Pero recuerden lo que les había dicho, se usa a través de la cultura. El proceso, ahora aquí viene, el proceso de canonización, es decir, este sí, este sí, este sí, este sí, este sí, este no, este no, este sí, este deja cotejarlo, revisarlo con otro. Bueno, eso es canonización. De un texto va siempre paralelo al proceso de estabilización y estandarización. ¿Sí? Es decir, si aquí está, les decía, el pergamino o el papiro 1, 2, 3 y 4, y aquí tiene todo el Evangelio de Juan. ¿Sí? O por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Aquí está Juan capítulo 1, pero tiene solamente los versículos 1 y 2. Aquí está Juan capítulo 1, versículos 1, 3, 4. Aquí está Juan capítulo 1, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está Juan, todo el capítulo 1. Cada uno de estos, lo que habíamos visto, es una variante. ¿Cuál voy a usar? Los comparo, todos. Al momento de compararlos, entonces yo agarro un papiro, un papel, y empiezo a hacer la copia, porque yo ya comparé y ya sé exactamente, entre comillas, exactamente lo que está escribiendo o lo que estoy escribiendo. Ese es el proceso de copiado. Hasta aquí estamos bien. Está claro como el lodo. Y entonces yo ya con otras técnicas, yo ya puedo saber si voy a utilizar este versículo o aquel versículo. O aquel versículo, porque aquel tiene todos y este aquí tiene dos. Resulta que aquí hay una variante y allá ahí tiene otra variante. ¿Cuál variante uso? Ya utilizo otras técnicas. Pero yo, copista, ahora lo voy a estabilizar. Estabilizar es hacerlo único, ¿sí? De tanto revoltijo que hay aparentemente, lo voy a pasar en limpio. Y después lo estandarizamos. Entonces la copia que yo hago, la empiezo a imprimir, porque se supone que ya está estandarizado. Les decía, antiguamente se quemaban las copias esas, porque decían, pues ya está la copia, ya para qué quiero a estos. Entonces, pero otros dijeron, no, porque no saben, porque es diferente. Porque el texto que tú utilizaste, agarraste de este y ese, y aquel lo sacaste. Y tal vez haya otro que va a utilizar los 4. Y ya tenemos otra variante. ¿Se fijan? Que no es fácil. Por eso de ahí viene la estandarización. ¿Cuál vamos a usar? Papiro 1, papiro 2, papiro Bonder, no sé. Hoy se hace un arquetipo del texto, es decir, de todas las copias o variantes textuales, es hacer un texto lo más parecido al siglo II, estabilizado y estandarizado. Esa es la acción. Por eso las Biblias que tenemos ahorita, las más modernas, son ya estandarizadas, basadas en un texto estandarizado y establecido. Al Antiguo Testamento es la de Leningrado, Leningradensis, que ese ya está porque está. Y en el Nuevo Testamento, el Nestlealan, porque ya está porque está. No quiere decir que estos sean los más chidos, simplemente ya está estandarizado. Y si alguien quiere realizar una traducción, tiene que revisar esos textos. Si alguien quiere realizar una variante, pues ya entonces tiene que consultar otras cosas. La pregunta es, yo como biblista o como traductor, ¿qué versión te voy a dar a ti? ¿Cuál es mi público? ¿Una gente intelectual? Bueno, vamos a darle un texto intelectual, una traducción intelectual. Que no son muy inteligentes, saben leer, bien, les damos otro tipo de versión. Y no porque esté mal, pero estamos hablando de traducción. Para que lo entiendan, exacto. Entonces, ¿qué llegó a la imprenta? Lo importante será la fecha de descubrimiento del manuscrito. Muy rápido. Texto temprano, cercano a los autógrafos, es decir,
si Pablo lo escribió, si Juan lo escribió, si Lucas, etcétera, lo escribieron. Ese es temprano, lo más temprano. Y en los textos más tempranos son del siglo 100. No hay ninguno del siglo 100, hay del siglo 200. El pedacito que les mostré. ¿Sí? Y el texto tardío, pues alejados a los autógrafos. Ya estamos hablando siglos 2, 3, 4, hasta el siglo 11. Y esos ya tienen otras cosas. ¿Cuál usamos? Pues va a depender de la crítica que yo vaya a usar. Los textos más antiguos o los textos más tardíos. Entonces, esto se los voy a pasar mejor para que lo chequen. Edición de Soncio. 1490, se los voy a leer. Es un texto inexacto en lo referente a las notas masoréticas, que no se sabe qué manuscritos usaron. O sea, no sabemos qué tan fidedigno es. La Políglota Complutense en 1514 es basado sobre tradiciones más antiguas o textos más viejos. Y el texto hebreo, su manuscrito data de 1280. O sea, para el 1280 ya había escritos y dijeron, vamos a usar este. Y la rabínica, que es el texto de receptos de la Biblia hebrea, editado por Jacob ben Hayim. ¿Y eso para qué me sirve? Para saber qué es lo que tengo. Voy más rápido. Luego se los paso. Ahora, recensiones. Ahora bien, muchas veces se dice y se critica que el texto Receptus o el texto de Reina Valera 1960 es un texto supuestamente bien estabilizado o lo más correcto posible. No. El texto de Receptus, hay una nota en la edición de 1633, lo voy a leer en la traducción. Por lo tanto, tienes el texto ahora recibido por todos, en el cual no damos nada alterado o corrompido. ¿Sí? Eso dice el autor de la Reina Valera. Pero ustedes acaban de ver en la Reina Valera y en otras versiones, que en vez de decir hijo de joyada, dice hijo de Berequías. ¿Está corrompido o no está corrompido? Corrompido no quiere decir que esté mal. No quiere decir que esté mal. Corrompido es que pusieron algo que no debería de estar dentro del texto sagrado. ¿Me doy a entender? Eso es corrompido. ¿Dudas hasta aquí? Ahora, el texto Receptus, base de la Reina Valera, forma con 10 manuscritos tardíos y uno temprano. Es decir, Erasmo de Rotterdam agarra 10 manuscritos ya todos adulterados y de ahí sale su versión, la que tenemos ahorita, más uno antiguo. Por eso tenemos textos que están muy bien traducidos, pero hay otros textos que no están muy bien traducidos. ¿Por qué? Por el tiempo que utilizan los manuscritos. 10 tardíos, lleno de errores, es normal en ese tiempo, y uno temprano, sin errores, vamos. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí me di a entender? Entonces, texto crítico es cuestionar y apartarse del texto Receptus a la luz de la metodología crítica y los nuevos descubrimientos del Códice Vaticanos y Sinaiticos. ¿Sí? Aquí es una pelea histórica, no se las voy a contar porque voy a perder tiempo. Entonces, va a ser para otro momento, pero el texto crítico ya te dice si sí pasa o no pasa, si es correcto o no es correcto. Y estos precisamente son los siglos. Mientras más cercano al siglo I o II, hay muy pocos textos. Y mientras más tardío, hay más textos apócrifos o adulterados. Es lo que está ocurriendo ahí. ¿Sí me doy a entender? Entonces, Reina Valera utiliza este texto o estos periodos para poder agarrar ese texto alterado. Ya luego les paso esto, o les platico de eso. Entonces, este es un códice
Dice, ¿y qué dice ahí? Bien, lo que les decía de los papiros, ¿sí? Papiro 1, papiro 2, papiro 3, 4, 5, está aquí. Este es el papiro 1. Este aquí te dice qué siglo es, siglo 3, 300. ¿Dónde está? ¿En qué biblioteca? ¿Y qué contiene ese papiro? Aquí está Mateo 1, versículo del 1 al 9, versículo 12, del 14 al 19. ¿Sí? Ahí está. Papiro 1 y papiro 3. No se alcanza a ver, ni modo, lo siento mucho. Ya luego compramos un proyector acá más chido que nos done bachilleres. ¿Eh? ¿Sí? Bien. Me voy a ir rápido porque ya está tardecillo. Tenemos disciplinas de traducción. Les decía, ¿yo cómo traduzco y para quién traduzco? Porque eso es importante. Porque muchas veces es, la lengua no la entiendo. Está bueno. Es que me gusta más esta versión, no porque en sí sea mejor, sino porque es más entendible, pero no quiere decir que sea la mejor traducción. Entonces, tenemos la traducción literal. Lo que dice arriba, lo dice abajo. ¿Sí? Esa es la traducción literal. Mario, ¿puedes leerlo? Así, el de abajo, obviamente. Porque por un justo alguien morirá, porque por el bueno tal vez alguien incluso osa morir. ¿Se entendió? ¿Claro? ¿Comprensible? ¿O hay que meterle un poquito de lógica? Eso es la traducción, eso es una traducción, y eso es lo que, pues si no sabemos, pues va a ser más complicado. Después tenemos la traducción literaria. La traducción literaria, pónganle aquí, la preocupación más importante del traductor es que la traducción luzca con una prosa brillante, con un estilo pulido y elegante, aun cuando no lo tenga el idioma del transmisor. Sí. Por ejemplo, tenemos ahí la Reina Valera 1960, que te pule un poco el texto para que no suene tan feo. Si no, sería así como yo matar. Así suena, así es el griego. Y ya lo pulimos y ya no suena tan yo matar. Si yo te quiero matar, ya suena más bonito. ¿Sí me doy a entender? Esa es la traducción literaria, lo hace bonito. Después tenemos la dinámica. La dinámica cumple con una función importante, pues así como preparan versiones infantiles. ¿Te imaginas? La versión infantil es que el niño la pueda entender. ¿Sí? La versión es que si el niño la puede entender, ¿qué crees? El adulto la puede entender. Pero ahí tenemos un problema que adapta ahora el texto al lector y te cambia muchas veces el significado o las ideas y dice cosas. Por ejemplo, le ponen el arca de Noé con una jirafita, un elefantito. No, esas son ilustraciones. Bien, entonces esa clase de versiones, estamos hablando ya de las versiones modernas. TLA, NBI, NTV. Lo chido, y te voy a decir, bueno, te lo voy a explicar más tarde. Los criterios para evaluar los manuscritos, sale. ¿Y yo qué criterio voy a usar para poder decir este sí y este no? Porque eso es importante. ¿Sí me doy a entender? El primero es la variante con el cual se puede explicar mejor cómo se llegó al otro variante, es probable la del autógrafo, es decir, ¿cuál fue la copia o la primera copia? ¿Sí? ¿Cuál fue la primera copia? ¿El original escribió algo? ¿Cuál fue la primera copia? ¿Sí? Después tenemos la distribución geográfica de donde proviene el manuscrito, siempre y cuando las regiones hayan sido realmente independientes una de la otra. Te voy a poner un ejemplo. Los manuscritos de Nat Hammadi. Y ahí tenemos que el Apocalipsis de Pedro,
que la Asunción de María, que la infancia de Jesús, el libro de Enoc, etc. Ahí tenemos esos. Entonces hay que ver si están relacionados con la región. Si dice no se parece a la región, entonces mira, descártalos, porque no son parte de. Tercero, la edad del manuscrito. Aunque pues no es un criterio absoluto, pero al menos te dice, ¿sabes qué? Las palabras que dice este manuscrito son fidedignas. Ok. ¿Sabes qué? Estas palabras no son fidedignas. Lo que acabamos de ver con lo de Mateo 23, 35. ¿Para qué me sirve saber esto? Ya me voy a ir rapidísimo, se los prometo. Involuntarias y deliberadas. ¿Por qué? ¿Se pueden confundir los autores? ¿Yo, autor, me puedo confundir? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Por qué? Por una visión defectuosa, audición defectuosa, lo que acabamos de ver ahorita. Bueno, al principio cuando ustedes escribieron el Salmo, ustedes le pusieron las comas donde no iban, les faltó poner un punto, las tildes, y bueno, pero es normal. Y el cansancio. La parablepsis es un error de copiado que ocurre cuando un escriba, al copiar un texto, mira de reojo o se salta una línea. Pregunta, ¿esta y esta línea se parecen? Sí. No, sí se parecen. ¿Y esta ya no? Esa es una parablepsis. Cuando tú estás escribiendo, incluso cuando tú estás escribiendo o escribiendo en español, muchas veces haces esto y te llegas a confundir. Esa es una parablepsis. Que te brincas, te comes una palabra, una tilde y ya estás diciendo otra cosa que sencillamente pues no era. Sí. Así es, esa es una parablepsis. Ahora, ¿qué tan importante es? Mira, demasiado. Es demasiado. Porque dice, a ellos fuera del mundo y a ellos fuera de él maligno. O sea, el texto continúa, pero al momento de hacer una parablepsis, quiero que entiendas algo. Juan 17:15 decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Vamos a hacer la traducción. Si yo le aplico la parablepsis, diría, no ruego que los guardes del mal. Si yo le aplico la parablepsis, entonces yo tendría que Jesús no está pidiendo que me guarde del mal, porque si se fijan es casi igual. Por eso es importante para el que está escribiendo tener sus momentos de descanso, porque si no va a decir una cosa por otra, y en vez de que el mandamiento o la acción de Jesús sea buena, guárdalos del mal, yo no te pido que los guardes del mal. Ay, tenemos un problemón. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Eso dice 1 de Juan 3:1. Pero en la Biblia textual, fíjate qué palabra está inscrita. Mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y, ¿se fijan? Aquí no aparece nada, porque ahí ocurrió una parablepsis. Alguien no vio, se le omitió el dato y dijo, ¿cuál te da más seguridad? Si tú lo lees así, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos, ¿cuál te da a ti mayor seguridad ahorita leyendo ese texto? Porque no tan solo eres hijo de Dios, sino también tienes la... Sí. O sea, eres porque eres. Y el de arriba no te da la misma fuerza. Por eso es importante ver qué versión voy a utilizar. Porque una te va a decir, sí eres hijo de Dios, bravo. Y la otra te va a decir, pero lo eres. Ya hay una afirmación, ¿no?, categórica, eres hijo de Dios. Otro es intento de suavizar el lenguaje
pasajes teológicamente conflictivos, proceso de armonización y mezcla. Fíjate lo que dice las versiones modernas. Toda la versión moderna dice, en Mateo 10:28, no se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Ok. Entonces, ahí podemos decir, Dios, ¿por qué lo permitiste? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que un tsunami destruyera solo mi casa y no la del vecino que odio tanto? Pero, si yo leo, como Dios manda, incluso Reina Valera lo traduce bien, pero la Reina Valera antigua y una Biblia así media rara en inglés, dice, no se venden 2 gorriones por un cuarto, con todo ni uno de ellos caerá a tierra sin vuestro Padre. ¿Cuál es la diferencia? En que sin vuestro Padre es así. A pesar del problema que pasó, la circunstancia que pasó, yo estoy presente. ¿Sí? A pesar de que le fue mal, yo estoy. Porque el de arriba te está diciendo sin que lo permita, y tenemos un problema. Dios, ¿por qué lo permitiste? Entonces, ¿a cuál le creemos? ¿Al lo permita Dios o a pesar de lo que pasó, Dios está conmigo? Porque aquí está en juego la misericordia de Dios. Ahí está en juego. Este texto hace que esté en juego la misericordia de Dios. Lo permite o no lo permite. Y acá dice que él está. A pesar de. ¿Notan? ¿A cuál versión le creemos? ¿A la que yo puedo crearme un Dios que puedo hacer o deshacer sin que me pase algo porque soy hijo de Dios? ¿O a pesar de las circunstancias que yo esté pasando o viviendo, Dios está conmigo? Porque Dios no es póliza de garantía. Dios te garantiza que va a estar ahí contigo, eso sí. Pero nunca te dice, Mario, nunca te va a pasar nada. Entonces, ¿a cuál le hacemos caso? ¿Ven que es importante entonces ahora esto? Sí. Job 32:3. Asimismo se encendió la ira contra sus enemigos, sus amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Sus amigos de Job le dijeron, Job, ¿sabes qué? Pues no sabemos qué pasó, pero tú la regaste. No, hombre. Y en esta, que es la Nueva Traducción Viviente, dice, también se indignó contra los 3 amigos, porque al no encontrar respuesta, habiendo dejado, ¿a quién? ¿Quién tuvo la culpa? Dios. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A Dios o a Job? No vamos a hacer un asunto teológico que quién tuvo la culpa. Lo que te digo es, fíjate lo que dicen los textos, uno y otro. Porque Job tuvo la culpa en realidad. No. ¿Dios tuvo la culpa? No. Aunque podemos decir, es que le dio permiso al maligno para que lo tocara, pero no. Eso es una mala interpretación. Entonces, otra vez, habían dejado, ¿quién había dejado? Sus amigos. Pues Job, si no fue tu culpa, fue la culpa de Dios. Era a criterio de ellos, de que no es aquí o es allá. Ajá. Según al quererlo consolar y ayudar con sus cosas. Entonces, ¿qué hace el autor del texto? Chale, no hay que echarle la culpa a Dios. Hay que echarle la culpa a Job. Y así está, le echamos la culpa a Job. Por medio pues de lo que sabemos que primero lo que le sucedió a Job fue por los hijos que vivían en el sistema mundano, No. No. Entonces, no, repito, no vamos a hacer un asunto teológico aquí porque a lo que voy es, quiero que veas qué textos dicen que, y esto es una nota que después lo metemos al texto. Esto es un asunto de notas. ¿A quién le echamos la culpa entonces? ¿A Job? ¿A Dios?
o a nadie, pero eso ya es un asunto teológico, no le vamos a echar la culpa a nadie. Romanos 8:1, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la ley. Esto no está en el texto, todo lo que está en amarillito, y esto es lo que sí está en el texto. Dice, ninguna realmente ahora condenación a los en ungido Jesús. Esa es la traducción literal, pero hasta ahí llega. Hay una cosa que se llama interpolación. Si ustedes van al versículo 24, van a encontrar que se repite la misma frase, pero se llama interpolación. Pero ese es otro asunto. Voy a continuar, ya casi acabo. Judas 1:5. Mas quiero recordaros ya una vez, sí, sigue así. Una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Alguien trae una versión moderna? A ver, Mario, chécala. Juan 1:5, Judas 1:5. Judas. Judas 1:5, porque en las otras versiones no va a estar. Dice, aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Hasta ahí. ¿Qué dice aquí? Destruyó a los que no permanecieron. Antes. ¿Quién aparece ahí? Egipto, la nación de Israel. ¿Quién aparece? Nombre. ¿Quién la destruyó? ¿Y qué dice allá en el? ¿Quién destruyó? A pesar de que es el mismo, pero quiero que veas la certeza que se tiene que quién sacó a los hijos de Israel. Jesús. ¿Sacó Jesús? O la Biblia hebraica lo pone como el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es Jesús, tipificado. Entonces, lo que quiero es para qué te sirve. Número 1, todo esto me ayuda a saber qué debo creer. ¿Qué debo yo de creer en la Escritura? ¿Es fidedigna? ¿Es fiel? ¿Me ayuda o no me ayuda? A pesar de que, oye, es que es palabra de hombre. Pues sí, sí es palabra de hombre, porque no está escrito en alienígena. Ojalá fuera alienígena para entonces decir, inspíranos, Señor, pero no. Gracias a Dios no. ¿Sí? ¿Cuánto debo de creer en ella? Porque dice la Escritura, ahora somos hijos de Dios y lo somos, es decir, te categoriza más. ¿Quién eres? ¿Quién puede ser? O sea, no tan solo te deja, pues sí soy hijo de Dios, uy, bravo. No, la misma Escritura te dice, eres, te asegura que lo eres. Una cosa es que lo seas y otra cosa es que te sientas como hijo de Dios. Pero Dios quiere que tú estés seguro de quién eres. ¿Y qué no debo de creer? ¿Qué no debes de creer? Porque hay cosas que muchas veces es, Señor, ¿por qué me pasó esta circunstancia? Si tú eres tan bueno, tan misericordioso, ¿por qué permitiste que se me cayera la cana? ¿O por qué permitiste que pasara esta situación en mi vida? ¿Se notan? ¿A quién estamos echando la culpa? Y Dios nunca dijo, hoy te voy a dar una póliza. Él dijo, voy a estar contigo aún en las buenas y en las malas. Y nos dijo, ya en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces, para esto me sirve saber todo esto. Para no andar diciendo, burradas. No estar creyendo burradas, sino que Dios me ha dicho. Biblias que son buenas, y ya con esto acabo. La Nueva Traducción Viviente utiliza textos viejos, muy viejos. La NBI utiliza textos muy viejos. Y la de Nueva Biblia de las Américas, NBLA,
usa textos muy viejos, muy tempranos. Y la de Biblia Textual, cuarta edición, BTX 4. Utiliza textos viejos y esos te aseguran más que vas a tener de una manera más llegada a lo que Dios ha dicho. La TLA no, porque es una... el problema de esa versión, ojo, una cosa es versión y otra cosa es traducción. Lo que nosotros estamos manejando son traducciones, ¿sí? Al decir traducción, estamos hablando de cómo se está traduciendo para el público. La TLA es una traducción para un público, o sea, que sea más entendible, pero sacrifica unas cosas para comodidad de otras. Entonces, todo va a depender de lo que tiene. Estoy 50-50 con la TLA, es que la traducción es que te la pone de una manera muy sencillita, pero ya te la interpreta. O sea, a ti no te da chance de interpretar. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque ya te está llevando a donde el autor o los autores, que no es malo, supongo que es esto. O sea, no es malo en sí, pero el asunto es cuando utilizamos una versión ya para estudio, ya no. O sea, como tipo devocional, ahí sí, es muy buena la verdad, porque ya te simplificas, es muy padre, eso me gusta. Pero no me gusta porque ya te traduce y no te da la opción de pensar o analizar. ¿Sí me doy a entender? Ya si quieres estudiarle un poquito más, las versiones que te dije. La Reina Valera 60 es buena, no es mala en sí, pero es buena porque tiene un texto que es viejo, pero no quiere decir que todos los demás van a ser buenos. Yo pues la utilizo nada más aquí por referencia, pero en realidad yo como tal esa versión, yo ya no la utilizo. Ahora, ¿es mala? No, simplemente pues yo nomás la utilizo de consulta, lo que hicimos ahorita aquí con el ejercicio, y yo saco ya en colación qué está diciendo el texto. ¿Es malo? No. Me ayuda mucho, sí, para saber qué es lo que Dios me está diciendo día a día. ¿Dudas, preguntas? ¿Comentarios, chismes? Claro, como lodo. Bueno, pues vamos a descansar tantito, vamos a sacar unos cantos y ya finalizamos también.